Hola, seguramente alguna vez te has preguntado qué pasa cuando duermes o por qué rayos duermes. Bueno, en este video indagaremos acerca de esas cuestiones. Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado que sí o sí debes dormir 8 horas o que dormimos porque necesitamos descansar el cuerpo y la mente porque si no estaríamos volviéndonos locos prácticamente. Pero lo cierto es que ahí hay algo un poco interesante que no es del todo como nos lo enseñaron desde que somos niños. Pero bueno, intentaremos indagar al respecto. Lo que sí es un hecho es que cuando nosotros dormimos entramos a algo a lo que se le denomina ciclo del sueño o ciclos del sueño. Y pues prácticamente es que nuestro cerebro empieza a tener cierta actividad distinta a la que normalmente tiene cuando estamos despiertos. Por ejemplo, nuestro cerebro empieza a tener actividad más lenta y de repente de un momento a otro empieza a aumentar su actividad. Y bueno, esto es algo normal en esos ciclos de sueño. La actividad de nuestro cerebro varía mucho dependiendo en qué fase estemos. Y bueno, ya que menciono esto, voy a explicar cuáles son las fases de nuestro sueño y en qué otros estados de este nos encontramos cuando dormimos. Y bueno, esto es simple. Básicamente son 4 fases de sueño que tenemos nosotros al dormir y simplemente se llaman fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, pero también está algo que se llama sueño MOR, que significaría sueño de movimientos oculares rápidos. Y bueno, cuando nosotros nos vamos a dormir, primero nos encontramos en lo que sería la fase 1, posteriormente vamos a la fase 2, en esa fase ya es cuando nuestro cerebro empieza a tener menor actividad. Después pasamos a la fase 3 y 4 y para ese momento la actividad de nuestro cerebro ya es un poco más lenta, tenemos un sueño más profundo, pero en ese primer ciclo de fases nuestro cuerpo o nuestra fisiología todavía no empieza a tener ningún cambio. Pero es aquí donde viene lo realmente interesante porque después de ese primer ciclo esto se vuelve a repetir, de nuevo entramos a fase 1, 2, 3 y 4, pero aquí es cuando experimentamos lo que sería el sueño MOR o lo que les comentaba, el sueño de movimientos oculares rápidos. Y bueno, realmente ¿por qué es tan interesante este sueño MOR? ¿O por qué hago tanto énfasis en este? Pues bueno, algo que es interesante es que se han hecho estudios en los que se demuestra que cuando las personas están en este sueño de movimientos oculares rápidos y se les despierta, son capaces de recordar de manera muy precisa y de manera muy exacta muchísimos sueños que tuvieron en las fases anteriores o en esa misma fase, lo cual realmente nos abre un mundo de posibilidades porque esto nos podría dar pie a, no sé, crear nuevos mundos con esta imaginación que suelen tener los sueños, a tener nuevas ideas, a ser más creativos, en fin, puede que sea la puerta para descubrir un nuevo potencial en la vida de los humanos, despertarse justo en el sueño MOR, lo cual sería algo difícil porque para medir esta actividad de nuestro cerebro hace falta algo que es un electroencefalograma y solamente con este aparato se podría ver en qué fase de sueño estamos y si estamos pasando por el sueño MOR. Pero bueno, no dudo que en el futuro se pueda medir esto con mayor facilidad y podamos despertarnos en la fase de sueño MOR y así poder recordar fácilmente 10 sueños de manera precisa y exacta en lugar de solamente recordar 3 segundos del sueño que tuvimos la noche anterior. Pero bueno, eso no solamente es lo único que ocurre cuando estamos en las distintas fases de sueño y en la fase de sueño MOR. Existen realmente otros procesos fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestros músculos se relajan o cuando estamos en el sueño MOR, como nuestra actividad cerebral aumenta, también otros procesos se ven presentes. Por ejemplo, nuestra respiración se ve aumentada, nuestra presión sanguínea, nuestro ritmo cardíaco. Pareciera casi que tenemos la actividad igual que cuando estamos despiertos. Es algo muy interesante porque uno pensaría que cuando estamos dormidos pues simplemente estamos ahí acostados, tumbados y nuestro cerebro también se va a descansar, pero lo cierto es que no, nuestro cerebro sigue con actividad muy fuerte o muy alta cuando estamos descansando. Y bueno, de cualquier forma las otras fases del sueño no son tan aburridas porque bueno, también se explica en diversos estudios que las fases 3 y 4, que son las más profundas y las más lentas, nos sirven para reparar nuestro cuerpo y demás, es decir, son las fases más reparadoras porque
pues para algo tiene que servir el sueño. No tendría sentido que simplemente durmiéramos y perdiéramos el tiempo. Y justamente eso es lo que me lleva al siguiente punto de este video, que responde a la pregunta de ¿por qué demonios dormimos? Aquí es cuando nos encontramos también con una perspectiva un poco ambigua y un poco sin sentido, la verdad, porque hay muchas confrontaciones entre teorías. Realmente aún no se conoce exactamente por qué dormimos, no hay una constatación firme que diga nosotros dormimos porque hay ciertos procesos que bla bla bla, pero la explicación real de para qué sirve en sí mismo el sueño aún no la tenemos. Hay diversas teorías y en esta ocasión vamos a enfocarnos en dos. La primera de ellas es la que se conoce como la teoría circadiana, que básicamente es una perspectiva evolucionista que nos dice que nosotros dormimos y dormimos a la hora en la que lo hacemos porque eso viene dado como una conducta evolutiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, cuando el humano era más primitivo y todavía ni siquiera había luz eléctrica y estaba en un proceso de aprendizajes, el ser humano se dio en la necesidad de dormir en la oscuridad para evitar accidentes o para esconderse y resguardarse de los depredadores. Entonces básicamente eso es lo que nos dice esta teoría circadiana, de que nosotros como seres humanos tenemos esa conducta evolutiva de irnos a dormir en la noche, en la oscuridad, cuando somos más vulnerables y para protegernos. Y bueno, esto también puede fomentar a la socialización, ya que se solían juntar grupos a la hora de dormir para protegerse entre ellos. Y bueno, eso por una parte es la teoría circadiana, que si lo pensamos de manera más profunda pues no nos dice realmente gran cosa de por qué dormimos. Y por otra parte está la teoría de la recuperación, que básicamente nos explica que nosotros mientras estamos despiertos y haciendo cualquier actividad que sea, perdemos la homeostasis de nuestro cuerpo, es decir, perdemos el equilibrio fisiológico que tenemos en nosotros mismos. Y lo que supuestamente pasa al dormir es que nosotros volvemos a recuperar ese equilibrio y pues ya descansamos y ya estamos listos para seguir con nuestras actividades normales. Y bueno, estas son las dos principales teorías que se tienen para responder a la pregunta de por qué dormimos, y si lo pensamos realmente ambas tienen sentido, pero no hay ninguna que diga esta es la buena o esta realmente no sirve para nada. Así que lo que podemos hacer es tomar partes de ambas teorías, juntar las que más tengan sentido para nosotros y creer esas, pero siempre seguir indagando en búsqueda de una respuesta más específica. De cualquier manera, lo que sí es un hecho es que sí o sí debemos dormir, porque es un proceso fisiológico tan importante como comer o cualquier otro que se te ocurra. Así que sí, debemos dormir, tal vez no 8 horas, de hecho hay estudios que mencionan que dormir 7 horas es lo correcto, pero bueno, el hecho de que supuestamente debemos dormir 8 horas es una creencia ya muy popular que pues todos terminamos aceptando y es lo que procuramos alcanzar como meta. De cualquier forma, es importante recordar que las necesidades son muy específicas para cada persona, ya que si eres un deportista, un maratonista, pues a lo mejor vas a necesitar descansar un poco más a comparación de si llevas una vida más tranquila o más normal, entre comillas. Así como también diversos factores como la alimentación, el estado psicológico de la persona, pues pueden alterar de cierta manera qué tanto duermes o qué tanto no duermes. Pero bueno, eso sería un tema para otra ocasión, ya que es muy extenso, y espero que esto haya despertado aún más la curiosidad de por qué dormimos y por qué lo hacemos como lo hacemos y qué otros procesos están involucrados a la hora de practicar esto. Porque bueno, seamos sinceros, esto nada más es la punta del iceberg de un proceso fisiológico tan importante como lo es el sueño y los aspectos que están involucrados en este. Pero bueno, si te parece demasiado interesante o te gustaría seguir viendo videos de este estilo, pues hazlo saber. Sin más, hasta otra.